Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Este es mi nuevo canal y de ahora en adelante, estaré subiendo vídeos desde aquí. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx 2 saludos. Capítulo 7. Un viaje de entrenamiento con Kratos. Atreus había pensado al principio que era un desperdicio lo que estaban haciendo. Arrastrar enormes vehículos por todo el mundo a través de sus carreteras extrañamente perfectas y convenientes. La atención era, bueno, preferiría no expresárselo nunca a Kratos, pero estaba empezando a apreciarlo. Era agradable ser respetado, admirado. El ejemplo que su supuesto padre dio era una buena advertencia contra los excesos en esos sentimientos. Pero aún así, era agradable. Además, el entrenamiento resultó inesperadamente efectivo, al menos en términos físicos. Llevaban corriendo así al menos un mes. El mundo era enorme de una forma que Atreus nunca había imaginado. 100 veces la distancia que él y su padre habían recorrido para esparcir las cenizas de su madre. Pero allí habían viajado, 12 horas de carrera al día. Cargados o no, seguían recorriendo distancias absurdas de oeste a este. Y todavía no habían llegado al final de esta tierra. Según Kratos, habían llegado a una tierra llamada Turquía. Muy bien, declaró el dios de los músculos al final del día, sin sufrir ningún daño. Una apariencia muy diferente a la de Atreus, que estaba de pie con las manos en las rodillas, desequilibrado por haberse liberado repentinamente del peso de los vehículos que arrastraba. Ya lo has dominado de nuevo. Excelente progreso. Creo que estás listo para un tercer autobús. En serio. Nunca se detuvo. Siempre me tomó en serio el entrenamiento. Bueno, eso era al menos algo que los dos Kratos tenían en común. Ahora, buscaré algo de sustento para nosotros y luego podremos continuar con tu entrenamiento de Pancracio. Sí, genial. Kratos tenía cierta preferencia en lo que se refiere a comida. Es decir, carne. Toda carne. Todo el tiempo. Era como si ni siquiera supiera qué eran las verduras. Y cada vez que Atreus lo mencionaba, el fornido creyente en la carne de res se reía y decía que le haría ganar masa muscular. Aunque probablemente fuera cierto, el chico mataría por zanahorias. O incluso por una sola zanahoria. Y el entrenamiento de Pancracio, otro ritual nocturno. Y todo iba tan bien como en el gimnasio olímpico todas las veces. Atreus escuchó un suspiro femenino detrás de él. Pensé que nunca se iría. Se dio la vuelta y vio una trenza de pelo verde que le resultaba familiar. Artemisa. Su entusiasmo se transformó en preocupación. Se alegró de verla, pero... Pensé que no querías, quiero decir, cuando Kratos apareció, te veías enojada con él. Y sé que no te gusta salir del bosque. ¿Hay algo malo en que haga una excepción para verte? Preguntó con una sonrisa, por medio momento antes de adoptar una actitud mucho más rígida. Es decir, una excepción por el bien de tu entrenamiento, por supuesto. No puedo permitir que no hagas nada más que levantar pesas como un neandertal cuando ambos sabemos que eres un arquero de corazón. Hizo una pausa de nuevo. No es que no me alegre de verte. También el entrenamiento parece estar mostrando sus méritos en tu complexión. También parece que te está creciendo el pelo. Cuanto más hablaba, más luchaba por mantener su inquietud bajo control. Está bien, mira, no he intentado ser agradable y sociable con alguien durante 2000 años, ¿podrías intentar darme un poco de margen de maniobra? Tal vez debas ser más indulgente contigo misma, respondió él con una sonrisa para demostrar que no se sentía ofendido ni molesto por sus dificultades. Yo también estoy feliz de verte. Y agradezco tener la oportunidad de hacer cualquier otra cosa, excepto levantar cosas pesadas todo el día y que me den una paliza toda la noche. Bueno, te garantizo que tendrás que seguir haciendo todas esas cosas, le dijo la diosa de la luna. Kratos no se lo tomará bien si sabe que estoy interfiriendo en vuestro momento especial de unión, tal como es. Tendrás que hacerte tiempo para mí. ¿Qué hace falta para dormir un poco? Yo diría que merece la pena. Bueno, gracias por eso. La diosa se aclaró la garganta de forma incómoda. ¿Por qué sigues agitándote lastimosamente contra él de todos modos? Voy a suponer que te referías a perder a propósito. Arqueó las cejas, como si quisiera decir obviamente y exigirle que continuara con la respuesta. Porque es malo en eso, resopló Artemis, reprimiendo una risa. No, en serio. Es decir, lo entiendo. Es fuerte, así que nunca tuvo que aprender a ser hábil. Podría correr en círculos a su alrededor si iguala mi fuerza y velocidad, pero, quiero decir, ya viste lo que pasó antes.
Si lo presiono, simplemente hará lo más fácil para contraatacar. Simplemente se esforzará más hasta que no importe que yo sepa pelear mejor. Luego fingirá que me enseñó algo después. Estás haciendo muchas suposiciones aquí. Tal vez, admitió. Pero uno de mis dones es comprender las cosas. Comprender a la gente. Artemisa entrecerró los ojos. ¿Es por eso que eres tan amable conmigo? Él se rió, lo que hizo que ella entrecerrara aún más los ojos. No funciona con los dioses, al menos no lo creo. Pero no sé, ves a la gente, ves las señales y sabes lo que significan. Esas cosas se traducen bastante bien, seas dios o no. Es así. Se inclinó hacia él, frunciendo el ceño. ¿En qué estoy pensando ahora mismo? Estás tratando de ser gracioso. Lo estaba. ¿Funcionó? Lo hacías porque te ponía nerviosa porque pensaba que solo te estaba siguiendo el juego y que solo estaba fingiendo que me gustabas. Sonrió con tristeza mientras ella se alejaba de él. Lo siento, no respondí la pregunta anterior. No, la razón por la que soy amable es porque mi madre me enseñó a ser amable y porque me gustas. Eres prácticamente mi persona favorita que he conocido desde que llegué aquí. Artemisa solo pudo sentarse allí en silencio mientras procesaba eso. Bueno, finalmente logró decir con voz tensa. Eso fue desconcertante. Un poco mortificante. Dejemos eso de lado para que me obsesione con eso más tarde. ¿Por qué dije eso en voz alta? Ella negó con la cabeza, insistiendo para que él no tuviera tiempo de concentrarse en eso. Así que puede que tengas una lectura precisa de Kratos. Pero te das cuenta de que no deberías dejar las cosas como están, ¿no? No veo por qué no. Él está feliz, bueno, estoy aguantando. Y estoy muy impresionada por tu cara valiente, dijo ella arrastrando las palabras. Dejando a un lado mis propios problemas con él. Kratos tiene sus defectos, el orgullo es el principal de ellos, pero es evidente que está tratando de entrenarte. Incluso si es insuperablemente malo en eso. Entonces, ¿debería intentar ponerlo en evidencia otra vez? Preguntó Atreus escépticamente. Dudo que eso salga particularmente bien, admitió la cazadora. Pero tal vez valga la pena usar esa comprensión tuya para intentar encontrarle un punto medio. Se burló de nuevo. No es que mis consejos sobre estas cosas valgan mucho. Pero, dado que es probable que el gran idiota no te persiga hasta las profundidades del Tártaro si te desvías, es mejor que hagas lo que puedas para sacarle el mejor partido. Eso suena como una manera un tanto dramática de decir que le importa. Supongo que sí. Pero tú eres lo primero que le importa, además de él mismo, al menos hasta donde he visto. Una verdad dolorosa, aunque Artemisa no lo supiera. Atreus no estaba seguro de si simplemente había dejado que la mentira no del todo de su ascendencia pasara a un segundo plano, conscientemente o no. Pero el resultado fue el mismo. Kratos pensó que Atreus era su hijo Por muy inepta que fuera, Kratos estaba tratando de ser padre. Sus faltas y fechorías no perdonaban la que Atreus había cometido él mismo, de forma totalmente voluntaria. Y continuaba perpetuando hasta el día de hoy. Sin embargo, al mismo tiempo, no podía revelar el engaño. No pertenecía a este mundo, tenía que encontrar una manera de volver a su verdadero padre. Atreus temía pensar en lo que estaría haciendo en ese momento. Bueno, dijo Artemisa, sintiéndose de repente claramente incómoda al ver que el niño dios parecía estar luchando con algunas cosas pesadas para las que ella no estaba preparada. Sabrás dónde encontrarme cuando esté dormido. Está regresando, así que me esfumaré. Gracias, Artemisa. Ella sonrió. ¿Qué son, primos medios, una vez separados? Sí, creo que es eso. ¿Para qué están si no es para tener conversaciones incómodas sobre problemas familiares? No sé a dónde quería llegar con eso. Maldita sea, ya casi está de vuelta, adiós. Con un destello verde, ella desapareció. No era de extrañar que Artemisa lo viera venir desde lejos. Cuando Kratos regresó, lo hizo con un enorme objeto rectangular sobre su hombro. Atreus. Tengo buenas noticias. Encontré un autobús adicional que nadie estaba usando. El vehículo no fue arrojado al suelo con tanto cuidado, provocando un extraño crujido de metal. Las ruedas están un poco rígidas, pero podemos considerar eso como entrenamiento de resistencia. Kratos abrió las puertas del autobús, se aventuró dentro y salió con 2 grandes bolsas. ¿Y para la cena?
Un comerciante estuvo más que feliz de intercambiarme 20 libras de carne de doner solo para alejar esta máquina de su propiedad. Una buena acción merece otra, dicen. Ja 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 ja. Padre e hijo volvieron a entrenar juntos en combate cuerpo a cuerpo como lo habían hecho todas las noches. Y aunque Atreus intentó presionar a Kratos más que en las noches anteriores, no pudo atreverse a desafiar realmente al dios. No esa noche. Tal vez otra noche. Incluso si no podía quitarse la sensación de que simplemente lo estaba posponiendo porque era más fácil. Una vez que terminaron, una vez que se habían saciado de carne de oveja, y en el caso de Atreus, más de lo que se había saciado por insistencia de Kratos, los dos se retiraron. Y, exhausto o no, Atreus se obligó a permanecer despierto, a seguir las flechas verdes que lo dirigían a un espacio alejado de los sentidos de Kratos. Allí para entrenar su arquería, así como algunas magias rudimentarias para apoyarla. Fue la experiencia más genuinamente satisfactoria que había disfrutado en más de un mes. Pero pronto, bastante pronto, después de que la luna había comenzado a descender de su cenit nuevamente, Artemisa se despidió. Inquieta, luchando por darle un adiós cortés. Lo suficiente para que Atreus pudiera arrancarle una promesa de que también la vería la noche siguiente. Quizás hubiera valido la pena, pero en ese momento ya estaba más que listo para irse a la cama y dormir unas cuantas horas de verdad. Bien. Creí que nunca se iría. Atreus se giró y vio que un círculo parecía desvanecerse en el suelo, de un color verde con un ligero matiz de amarillo. Un color que le recordaba vagamente a los espíritus de Elaine y a los que conoció en Midgard, aunque no era exactamente el mismo. Mientras seguía observando, una figura apareció a través del círculo como si atravesara una puerta en lugar de como había aparecido la teletransportación en otras ocasiones. Su piel era pálida, casi como la ceniza. Vestía un traje naranja que dejaba sus hombros y piernas al descubierto, salvo por una armadura mínima. La armadura era de un metal oscuro, brazaletes, una greba, un cinturón y una pieza de armadura para el cuello que parecía casi diseñada para sostener su postura tanto como para protegerla. Casi cada pieza de armadura y ropa estaba decorada con formas de media luna, lo que le sugería a Atreus que ella, como Artemisa, estaba relacionada de alguna manera con la luna. Sin embargo, todo esto fue lo que notó después de sus rasgos más llamativos. Primero, sus ojos. El derecho era amarillo con un toque de verde, el izquierdo rojo sangre con esclerótica negra. Su brazo izquierdo era espectral. Adoptó una forma como la que aparecería un espíritu. Allí, pero no. Y finalmente sus pies, que parecían quemar el suelo bajo sus pies con cada paso. Vaya, murmuró Atreus, sin saber muy bien qué pensar de ella y, en concreto, sin echarse el arco al hombro como había planeado antes de que llegara. Hola. ¿Puedo ayudarte? Eso espero. Se puso la mano izquierda detrás de la espalda y extendió la otra en señal de saludo. Sé que mi mano izquierda incomoda a la gente. Mi nombre es Melinoe. Un placer conocerte, Atreus. ¿Soy tú, como lo dijo Artemisa? ¿Mi prima de segunda generación? Ella había dicho eso hacía horas. ¿Nos estuviste mirando todo el tiempo? Espera, ¿por cuánto tiempo? Desde esta tarde, respondió ella, todavía con la mano extendida, sacudiéndola como para incitarlo a que la tomara de una vez en lugar de simplemente dejar pasar el gesto. Quería presentarme, pero no quería que nadie más se interpusiera en mi camino. En la primera oportunidad que tuve, Artemis apareció de repente siendo muy diferente a ella, así que tuve que esperar hasta que, lo siento, esto no está saliendo muy bien para mí, ¿no? Es un poco raro y difícil de seguir, admitió, agarrando con cuidado su brazo mientras ella agarraba el de él. ¿Antebrazo? ¿No eres anticuado? Ah, cierto, la soltó y bajó la mano para tomarla de ella. Lo siento, todavía me estoy acostumbrando a las cosas. ¿Dijiste que eras mi prima? Creí que había conocido a todos los dioses griegos en el Olimpo. Oh, tal vez conociste a todos los del Olimpo, admitió ella encogiéndose de hombros mientras sus manos entrelazadas se soltaban. Aunque, me imagino que la abuela no te dedicó ni un segundo de su tiempo. ¿Abuela? La dama Demeter, la diosa desconocida, sacudió la cabeza. Eso no es importante ahora mismo. Pero hay muchos otros dioses que no están tan interesados en el Olimpo. Me han dicho que a Hestia le gusta quedarse en el reino de los mortales. Y eso sin hablar de sus contrapartes ctónicas. Hizo un gesto con su mano espectral. Hola. ¿Ctónicos? Esos son, quiero decir, ustedes son dioses de los muertos, ¿no?
Estaba bastante seguro de que los habían mencionado en el Olimpo. ¿Como Hades? Ella asintió con una sonrisa muy forzada. Tu tío abuelo. Mi padre. Dios de los muertos. Luego está Hipnos, dios del sueño, Nyx, diosa de la noche, Thanatos, dios de la muerte. Espera, ¿hay un dios de los muertos y un dios de la muerte? La muerte y el más allá son partes importantes de la existencia de un alma. De hecho, el más allá podría considerarse el más significativo si se considera el tiempo que se pasa allí. Melinoe se encogió de hombros, intentando darle un aire desenfadado a un tema tan serio. 80 años de vida para la mayoría hoy en día, un solo momento para ponerle fin a todo y luego una eternidad donde quiera que acabes. La suerte de los mortales en la vida y en el más allá es injusta. No es de extrañar que tantos intenten engañar al sistema, aunque mi padre pensaría que yo lo dijera. Frunció los labios. Pensamientos muy enfadados. Padres testarudos, puedo entenderlo. Ya sea que Kratos pensara que solo importaba la fuerza o las lecciones y consejos enérgicos de su verdadero padre sobre los dioses, matar, sobrevivir y muchas otras cosas sobre las que diría una sola frase y la trataría como una verdad inquebrantable. Atreus se agachó con cuidado, invitando a su inesperada visitante a sentarse con él. Ella lo hizo, pero en lugar de simplemente tirarse al suelo, formó la arena, la tierra y la piedra en sillas más cómodas para ambos. Gracias. De nada. Entonces, ¿no dijiste de que eres Dios? Bueno, el brazo es un poco delator, dijo Melinoe, agitando la extremidad espectral a modo de demostración. Soy la diosa de los espíritus. Almas que ya han dejado atrás la envoltura mortal. Se encogió de hombros, sonriendo con disgusto. Si le preguntaras a los mortales, dirían que soy la diosa de la locura, pero eso es más bien un efecto secundario de conocerme. Normalmente terminan viendo algo que no estaban destinados a ver, lo cual, bueno, eso se puede llamar una especie de locura, si soy justa. Espíritus. Espíritus de los muertos, aclaró Atreus. ¿En qué se diferencia eso de volver a ser un dios de los muertos? Melinoe se rió entre dientes. No voy a mentir, hay algunas coincidencias. El reino de los muertos es el dominio de mi padre. Él es el árbitro final de todo lo que sucede allí. Podrías pensar en mí más como el cuidador de los mortales destinados a pasar sus vidas después de la muerte allí. Aquellos atormentados en los pozos del Tártaro, aquellos recompensados con los verdes campos del Elíseo y todos los demás. Oh, genial, supongo. Ofreció vacilante el dios menos definido. Aunque parece que es mucha responsabilidad cuidar de todos los muertos. No es la peor parte, respondió ella en un intento de usar un tono ligero que no era nada ligero. Y no son todos los muertos. Solo los que nos rezan. Y no hemos sido un objetivo popular de veneración durante unos 1500 años o más. Casi todos ellos terminan con lo que las tres facciones hacen con ellos. El cielo. Ni siquiera sé qué hacen los demonios con los que no llegan al cielo. Probablemente no sea bonito, pero estar muerto rara vez lo es. Por cierto, lo siento por esto, pero, hizo una seña con su brazo espectral. Una pequeña gema salió volando de la ropa de Atreus con ese gesto y voló hacia su mano. Oye. No te preocupes, no voy a hacer nada, le aseguró mientras observaba la piedra. Es solo una picazón que me ronda la cabeza desde que llegué. Hola, le dijo a la piedra. Una risita. Al menos eres educado, aunque apuesto a que es el miedo el que te habla. ¿Puedes entenderlo? Preguntó Atreus, ganándose una mirada por la pregunta. Bien, espíritus, lo siento. Veamos qué podemos, murmuró Melinoe, tirando de la piedra con su mano fantasmal. Tirando y tirando hasta que una forma empezó a dibujarse desde el interior, de un color similar al de la mano. Por favor, no le hagas daño. No voy a hacerle daño. Al liberarse el alma, Melinoe agitó la mano y dejó que el espíritu tomara forma. Listo. ¿Qué? Entre ellos se encontraba una figura rechoncha de un tono amarillo verdoso. Extremidades indistintas, cabello en retroceso y un ocular de joyero sobre un ojo. ¿Por qué hiciste eso? Estaba perfectamente bien y a salvo en la piedra. Te lo garantizo, dijo la diosa tónica. Perfectamente bien es algo mucho más discutible. Ibari. Un ojo rojo y otro amarillo se dirigieron a Atreus. Y Andvari. Como el enano Andvari, el poseedor del Andvaranaut. Tanto el enano como el niño la miraron. ¿Cómo es esto posible? El alma de Andvari quedó atrapada en el Sacred Gear Capricious Gold. ¿Cómo puede ser Andvari?
¿Él es un Andvari diferente? Atreus preguntó más que respondió, a pesar de ser una afirmación completamente cierta. Es un nombre enano popular, declaró Andvari, y Atreus sintió que al menos había algo de verdad en eso. Significa cuidadoso. ¿Qué padre no quiere que sus hijos sean cuidadosos? Diablos, me gustaría ser más cuidadoso. Y con la admisión, gran parte del viento de pánico abandonó las velas del enano muerto. ¿Hubiera salvado muchas vidas? ¿Qué se supone que significa eso? El enano la miró a Atreus y miró la piedra. ¿Puedo volver a mi piedra ahora? Es donde pertenezco. El niño puede decírtelo si quieres. Andvari, ¿estás seguro? Preguntó Atreus. De nada sirve hacer penitencia si te escondes de tus errores. La diosa miró a Atreus, quien le devolvió la mirada con una súplica en los ojos. Está bien. Con otro tirón de su mano, el alma de Andvari perdió su forma, volviéndose maleable antes de ser devuelta a la pequeña piedra. Con un cuidado inesperado, se la devolvió suavemente a Atreus. ¿Me lo dirías? ¿Por qué se siente tan culpable? Atreus se sintió comprensiblemente incómodo al tener que contar la historia de otra persona, sabiendo que el enano mismo estaba escuchando en algún nivel. Después de todo, Andvari no podía hacer mucho más. Experimentó con criaturas hechas de piedra, llamadas antiguos. Encontró una forma de quitarles las almas para poder convertirlos en bestias de carga. Funcionó, y los vendió por todo Midgard, incluso a otros reinos nórdicos. Pero, sin sus almas, sintieron hambre de recuperarlas y comenzaron a devorar las almas de cualquiera que se acercara. Se convirtieron en monstruos. Oh. Abominaciones, corrigió Atreus. Una vez que se dio cuenta de lo que estaba pasando, Andvari intentó arreglarlo, fue a lugares donde las vendía, pero fue atrapado por una de ellas. Mientras lo mataba, selló su alma en la piedra de su anillo. Y ahora ve el hecho de estar atrapado en esa piedra como un castigo apropiado, supuso Melinoe. Ya veo. Sería casi noble. Los medios fueron horribles desde el principio. Oh, entiendes tus errores. Intentaste enmendarlo lo mejor que pudiste, Andvari. Una de las cosas en las que no estoy de acuerdo con mi padre es que una eternidad de castigo o prisión no es ningún tipo de redención. No puede cambiar el pasado, no corrige los errores y no trae de vuelta a quienes se perdieron. Al darse cuenta de que se estaba poniendo un poco emotiva al respecto, miró hacia otro lado y se recompuso. Hacer el bien tampoco hará esas cosas, pero es mejor que nada. Si alguna vez estás dispuesta a intentarlo, estaré encantada de ayudarte. Oh, Atreus sonrió. No lo dije antes. Es un placer conocerte, Melinoe. Soy Atreus. Ella le devolvió la sonrisa. Pero eso me recuerda, cuando llegaste aquí cuando te rebelaste. Dijiste que podía ayudarte. Ah, ya has oído eso, respondió ella con una mueca. Creo que dije espero. Queda por ver si puedes o no. Sus labios verdes desaparecieron mientras sus ojos se movían de un lado a otro con indecisión. De repente, se levantó de su asiento, adoptando una pose de determinación y seguridad en sí misma. Pero no estoy dispuesta a pedirle favores a alguien que acabo de conocer, y ciertamente no sin dar algo a cambio. Así que, ¿qué te parece esto? La dama de la caza pretende mejorar tu tiro con arco. Creo que podría ser de ayuda para mejorar tus habilidades con la magia. Declaró Melinoe con orgullo. ¿En serio? Preguntó Atreus con la voz quebrada. De verdad. Fui entrenada por la mismísima Lady Hecate. Estoy segura de que puedo enseñarte cosas que nunca hubieras imaginado. Yo, no sé quién es, pero me parece bien. ¿Cuándo deberíamos empezar? Ya estoy aquí, ¿no? Preguntó Melinoe. No hay mejor momento que el presente. Atreus miró hacia la luna que colgaba bastante baja en el cielo. Supongo que no. ¿Cuánto sueño necesitaba realmente? El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx, 2 saludos. Capítulo 8. Kratos, el dios de la fuerza, estaba de un humor maravilloso. Otro día de correr con su hijo, de mostrar los méritos de la fuerza a los mortales que observaban asombrados. Su ruta había cambiado. Tardaron un poco en darse cuenta, pero al tomar un camino tan directo hacia el este, era probable que vieran la costa este de Asia mucho antes de lo que Kratos hubiera deseado. Así que habían comenzado a desviarse violentamente por los caminos del norte y del sur para tomar una ruta más tortuosa. Oh. Buena palabra, Kratos. ¡Qué tortuoso!
Este nuevo camino no solo exigió más a su hijo durante más tiempo, sino que también los llevó a atravesar climas mucho más variados. Desde las tundras invernales del norte de Rusia hasta el calor abrasador de la India, y todo lo que hay entre medio. Un frío intenso y un calor abrasador. Una verdadera prueba de resistencia y capacidad de adaptación a climas más duros. Nada más allá de la constitución simple de un dios, pero ciertamente incómodo. Más lucha. Eso era lo que su hijo necesitaba. Y, ¿sabes? Fue algo sorprendente. Cuando empezó la guerra, estábamos tan seguros de que sería una tontería destruirlo todo. ¡Ja! ¡Qué equivocados estábamos, con los mortales luchando tan desesperadamente, un conflicto que tocó todos los rincones del mundo en un momento u otro, el furor y la fe que tenían por el dios bíblico aumentaron cada vez más. ¡Ja! Ahora podemos lamentar nuestra impotencia, pero fue nuestra elección mantenernos al margen. Como resultado, somos lo que somos. Nosotros y los nórdicos nos mantuvimos al margen, considerando que su guerra no era de nuestra incumbencia. Irrelevancia autoinfligida, se podría decir. Pero, al ver la constante lucha y el ruido de sables de sus tres facciones, solo puedo considerarlo para nuestro beneficio, ¿no crees, Atreus? No hay respuesta. Atreus disminuyó un poco el ritmo, permitiendo que su hijo lo alcanzara. El ritmo de Atreus había sido constante durante mucho tiempo. Lo suficientemente constante como para que Kratos estuviera considerando aumentar de peso nuevamente. Lo suficientemente constante como para que Kratos se perdiera contando historias. Pero el dios de la fuerza no se había dado cuenta de que el ritmo había sido constante porque era automático. Atreus estaba dormido. Corría mientras dormía. Qué joven tan dedicado era su hijo. Kratos no podría estar más orgulloso. Continuaba persiguiendo logros incluso mientras su mente descansaba. Bueno, tenía sentido que algo así hubiera sucedido. Kratos sabía que su hijo se había escapado por la noche. Tenía una ligera sospecha de por qué, pero no estaba dispuesto a seguir a Atreus por si acaso tenía razón. Si realmente era para ir a ver a Artemisa, Kratos sabía que su primo lo vería venir a 30 kilómetros de distancia. Si era Artemisa, bueno, era una cosa frívola, pasar su tiempo con una dama cuando debería haber estado descansando para acumular adecuadamente sus ganancias. Pero Artemisa era bastante encantadora y Atreus era joven. Un día se daría cuenta de que la superación personal era más satisfactoria que cualquier mujer, pero por ahora, Kratos le permitiría tener esto. Artemisa podría necesitar a alguien que la relajara. Atreus estaba exhausto. En todos los sentidos en que alguien puede estar exhausto. El primer día después de conocer a Melinoe por primera vez, había estado mentalmente cansado por sus primeras lecciones de magia. Físicamente cansado por un día completo de ejercicios con Kratos y por entrenar su tiro con arco con Artemisa. Naturalmente cansado por la necesidad estándar de dormir como parte de un ciclo diario. Dormía 2 horas. Y luego volvía a los esfuerzos del entrenamiento padre-hijo. Día tras día, tras día, tras día. Creía que podía tolerarlo. El primer día fue una lucha, pero al final se recuperó lo suficiente como para estar despierto y consciente. Fue una experiencia insidiosa, una que lo convenció de que sí, este era un status quo aceptable y tolerable. Podía continuar así, manteniendo a Kratos feliz, aprendiendo de Artemisa y Melinoe para mantenerlo a él y a ellos felices. Mantuvo esa creencia hasta que claramente ya no era cierta, pero en ese momento estaba demasiado exhausto para siquiera darse cuenta. Todo lo que podía pensar en hacer era seguir con la rutina. Tenía sentido una vez, así que tenía que seguir teniendo sentido, tan confuso estaba su pensamiento por su fatiga cada vez mayor. Hizo los movimientos de entrenamiento con Kratos. Y de alguna manera, la humillación diaria le quemaba más duramente de lo habitual. No estaba tratando de ganar, pero no lo hacía porque fuera un cobarde. Incluso cuando Kratos lo abofeteó limpiamente en la cara lo suficientemente fuerte como para dejarlo dando vueltas y cayendo al suelo. Sintió que una ira venenosa crecía en él. Pero sería en vano. Todo lo que conseguiría si tomaba represalias sería otra humillación que solo le impediría disfrutar el resto de su noche. ¿Qué estás haciendo? ¿Se te olvidó hoy cómo apuntar? Disfruten. Eso fue optimista. No podía concentrarse. No podía apuntar. 5 monedas, 5 dianas. Una hazaña a la que se había acostumbrado tanto que se había convertido en un ejercicio de calentamiento. Y esa noche solo pudo acertar 2. En sus mejores intentos.
Lo estoy intentando, gruñó irritado. Se dio una palmada en el pecho, intentando concentrar su mente y sus ojos correctamente. Hagámoslo otra vez. En realidad, hazlo. Al oír esas palabras, ella echó la cabeza hacia atrás y frunció el ceño aún más de lo normal, pero arrojó las monedas distraídamente. Él dibujó, preparó y soltó. Los extrañé a todos. Artemis suspiró. Sé lo que es esto. ¿Es por culpa de Kratos, no? Preguntó con un tono de reprimenda muy leve. Vi cómo terminó. ¿Qué tal si en lugar de dejar que te pisotee, haces algo al respecto? ¿Qué tal si te quedas al margen? Respondió bruscamente. No pensó en arrepentirse de sus palabras hasta que vio a su amiga inmóvil. Vio el destello de dolor que ella ocultó tan rápidamente con el tipo de indiferencia que reservaba para el resto de los olímpicos. Muy bien. Creo que lo haré. Y en un destello verde, ella se fue. Él procesó lo que acababa de pasar. Su mente cansada tardó varios segundos en darse cuenta de lo mal que había metido la pata. Ella estaba siendo grosera y condescendiente, pero así era ella. Bajo toda esa actitud, ella se preocupaba. Estaba tratando de ayudar. Y él la reprendió por intentarlo, descargó su frustración en ella. La persona que menos lo merecía. Y al darse cuenta de eso, golpeó su pie contra una pared de roca con tanta fuerza que se rompió y esparció piedras por la tundra. Eso estuvo mal hecho. Melinoe. Lo sé. ¿Lo sabes? Preguntó la diosa tónica. No estoy segura de que sepas algo. ¿Aún estás despierta? Pareces muerta de pie. ¿Y de quién es la culpa? Preguntó. Tuyo, respondió ella sin dudar. No te exigí que dejaras que tus problemas y compromisos se acumularan hasta abrumarte. Admito que tampoco te ayudé a evitarlo, pero confías mucho más en Artemisa que en mí y mira lo que hiciste con sus consejos. Nada. No lo voy a hacer. ¿Incluso ahora? Preguntó su maestro. ¿Es eso terquedad ciega? ¿O incluso después de esto, todavía crees que este es el resultado que prefieres a enfrentarte realmente a tus problemas? Enfadado, exhausto, arremetiendo contra las personas que se preocupan por ti. ¿Esto es mejor? Se quedó en silencio. No sabía. ¿Era mejor? Dejó que Kratos siguiera lastimándolo y, a su vez, lastimó a Artemisa. Todo para proteger los sentimientos del hombre al que le mintió y para protegerse a sí mismo de las consecuencias de actuar. ¿Valió la pena? No, claro que no. ¿Qué hago? Preguntó. No respondió de inmediato. Melinoe pareció mirarlo con compasión, y tal vez incluso con pesar en sus ojos. No te daré clases. Esperar. Esto es en parte culpa mía. No debería presionarte tanto encima de todos los demás. Necesitas descansar de verdad, Atreus. No dijo con más firmeza. Era un resultado absolutamente inaceptable. Necesito aprender de ti. Necesito aprender magia. Por favor. Atreus, lo necesito. Es importante. Ya había aprendido mucho. Era una base de posibilidades que tal vez lo llevaría de regreso a su padre. Un objetivo que nunca podría perder de vista. Melinoe suspiró. Atreus, duerme. ¿Qué valor tienes si huyes de tus propios problemas? Descansa bien esta noche. Por el momento, eso te ayudará más que otra lección de magia. Y una vez más, en un destello de luz verde azulado, Melinoe desapareció. Obstinadamente, levantó las manos que brillaban con una luz mística, como si tuviera la intención de practicar por su cuenta si nadie lo ayudaba. Pero, estaba tan cansado. Lentamente, torpemente, casi borracho, el niño dios se tambaleó hasta el campamento y se dejó caer sobre su cama. Se quedó dormido antes de poder siquiera subirse. A la mañana siguiente, Atreus se despertó. Y después de haber dormido como un tronco durante más de 10 horas, se despertó aturdido y desorientado. Tuvo que pasar media hora desayunando, estirándose y moviéndose de nuevo antes de estar realmente despierto. Y cuando lo hizo, se sintió más idiota que cualquier otra persona que hubiera conocido. No prestó atención a las monótonas historias de Kratos, sino que se perdió por completo en los estúpidos errores que había cometido. Incluso en su estado de agotamiento y falta de sueño, supo que estaba siendo un cobarde. Pero solo cuando se dio cuenta, cuando experimentó las consecuencias de ello, pareció importarle que fuera algo malo. Tenía dones que lo ayudaban a comprender a los demás, pero ¿de qué valía eso si no se esforzaba por usarlos? ¿Para hacer que significaran algo? Era estúpido y un cobarde, y eso necesitaba cambiar.
Y así, Atreus aprovechó ese día. Planeó lo que vendría a la noche. Hoy has estado mucho más ágil y alerta, Atreus. Observó Kratos mientras estiraba los músculos y las articulaciones para prepararse para el combate que se avecinaba. ¿Has descansado bien esta noche? No es bueno, pero es lo que necesitaba. El descanso es importante. Un aspecto clave de la superación personal. Una oportunidad para recuperarnos de la dura tensión a la que sometemos a nuestro cuerpo para alcanzar nuestros objetivos. Ya voy a empezar, lo interrumpió Atreus. Jaja. Ya veo que estoy ansioso. Entonces, por supuesto. Comenzó como siempre comenzaba. Atreus pasó a la ofensiva. Sin embargo, a partir de ahí difirió mucho de lo que Kratos había llegado a esperar. En su primer combate en el gimnasio del Olimpo, Atreus había comenzado con trucos y maniobras inteligentes que le permitieron evadir las manos de Kratos o las extremidades que lo golpeaban. Al menos lo suficiente para asestarle algunos golpes menores. Continuó haciéndolo durante varios intentos hasta que Kratos decidió demolerlo de una manera muy definitiva. Desde entonces, Atreus nunca había intentado ser elegante. Había atacado a Kratos de formas muy similares con métodos muy directos. Siempre atacando desde el frente, siempre con golpes simples en áreas vitales. La única diferencia, el mayor poder que Atreus podía ejercer a medida que continuaba el entrenamiento de fuerza, pero incluso eso era como tratar de luchar contra una avalancha con una serie de bolas de nieve progresivamente más grandes. Con esos métodos, luchar contra Kratos no tenía sentido. Ese era el objetivo. No había fricción, no había enfrentamiento, no había resolución, no había sentido. Hoy fue diferente. Una vez más, por primera vez desde el día en que se conocieron, Atreus se enfrentó al dios de la fuerza con toda la técnica que había aprendido. Cada truco que su padre le había enseñado para aprovechar su menor tamaño. No tan pequeño como lo había sido entonces, pero aún diminuto en comparación con la montaña de músculos a la que se enfrentaba. Una caída bajo un brazo que se balanceaba y que esperaba un acercamiento demasiado directo, repetidos golpes al cuerpo. El pie de Kratos pateó, pero Atreus era más que consciente de que era la siguiente respuesta, por lo que se deslizó hacia un lado y se dio la vuelta para asestar un fuerte puñetazo en el hígado de Kratos. Apenas lo sacudió, pero lo sacudió de todos modos. Un jadeo de dolor por el golpe bien colocado. Otro brazo que se movía, esta vez con el objetivo de agarrar, solo para que Atreus se apartara y le diera un puñetazo en la parte inferior izquierda de la espalda. Kratos se tensó, recibiendo el golpe sin quejarse ni hacer ruido, girando para alcanzar y agarrar a Atreus con una velocidad que el joven dios solo veía cuando Kratos realmente lo intentaba. Y por eso, demasiado rápido para que Atreus pudiera esquivarlo. El dios de la fuerza gruñó de satisfacción por haber atrapado a su hijo, pero sintió un dolor repentino que recorrió su cuerpo en ondas de choque. En sus brazos no estaba Atreus, sino un lobo hecho de la propia tormenta. Un relámpago dorado crepitó cuando las mandíbulas del lobo se abrieron y atacaron el rostro del dios, obligando a Kratos a inclinarse hacia atrás y soltar a la bestia, pero luego la agarró de una mejor manera para aplastarla hasta que desapareció. Atreus esperó, dejó que el dios de la fuerza se diera cuenta de que no tenía idea de dónde estaba su supuesto hijo y lo buscara. Atreus. Gritó Kratos al ver al muchacho sujetando su arco con una flecha lista y preparada. Esto es entrenamiento de Pancracio. ¿Qué estás haciendo? No llevas armas. Luchas con las manos desnudas, ¿verdad? Preguntó Atreus. Nunca había visto a Kratos luchar en ninguna circunstancia que no fuera en estos combates, pero tenía sentido. Eso significa que las reglas que estableciste te permiten tener todas tus opciones, mientras que solo me quitan las mías. Te estaba entrenando. Argumentó Kratos. ¿Qué me enseñaste? Preguntó Atreus. Y solo hubo silencio. Quiero ver cómo resulta esto con un enfrentamiento más justo. El arquero disparó su flecha, pero no hacia Kratos. En cambio, la flecha se elevó hacia el cielo muy por encima de ellos y luego se dispersó para ocupar el lugar de las estrellas brillantes de arriba. Antes de que cada luz gritara hacia abajo para buscar al dios de la fuerza. Kratos esquivó, evadió, hundió sus dedos en la tierra para lanzar una roca para interceptar a otros, antes de atravesar a otro lobo. Apenas tuvo tiempo de reconocer que la amenaza había sido eliminada antes de que los jabalíes se lanzaran contra él. Con un poderoso pisotón, detuvo la carga prematuramente, creando una fisura en el suelo, un abismo en el que los animales cayeron.
Atreus, montado en uno de los jabalíes, saltó de él para disparar flecha tras flecha a Kratos, pero este las esquivó todas. El chico aterrizó, disparó al cielo y una bandada de cuervos descendió. De nuevo. Una flecha se dividió en 5, que se curvaron para rodear a Kratos antes de lanzarse hacia adentro. Pero Kratos, quemado por un rayo y empalado varias veces, salió de la tormenta y atrapó a Atreus por el cuello. Una vez más la tormenta cayó sobre él y el Atreus que estaba debajo de él se desvaneció en la nada. Kratos perdió la paciencia y golpeó el suelo una vez. Basta. 2 veces. Basta. 3 veces. Basta. El verdadero poder del dios de la fuerza desencadenó un sismo moderado en la región, pero a nivel más local destrozó el suelo hasta convertirlo en un cráter, dejando a Atreus completamente indefenso cuando finalmente fue arrancado del aire y derribado. Herido, confundido y furioso, Kratos miró al niño que tenía la mano sobre el cuello. ¿Por qué? ¿Por qué? Gritó Atreus. El día que te conocí me rompiste las costillas para que la gente te alabara por ello. Todo lo que has hecho ha sido para hacerte sentir grande y fuerte. Te he estado entrenando. Me has estado haciendo tirar de algo pesado todo el día y luego me golpeas por la noche. Enseñándote a luchar. No. Todas las noches me contuve, sabiendo que si lo intentaba, todo lo que sucedería sería una repetición de ese primer día en el Olimpo. No me enseñaste nada. No sabes lo que es enseñar, solo presumir. Fue entonces cuando Kratos se dio cuenta de que todavía tenía al niño agarrado por el cuello y se obligó a soltarlo para que se pusiera de pie. Eres mi hijo, tenía que mostrarte lo que eso significa. Es un legado que debes respetar y, como tu padre, no eres mi padre. Mi padre. Una vez más, Atreus había dicho algo que no necesitaba ser dicho, sin importar cuán honesto fuera. Y podía ver el dolor que había causado en la expresión de Kratos. Nunca antes Atreus había visto al hombre, al dios, aparecer como si estuviera, insultado. ¿Ofendido? No, eso no era lo que era. Atreus lo sabía mejor y no dejaría que sus preconcepciones le dijeran quién creía que era Kratos en lugar de la evidencia ante él. La acusación de que no era un verdadero padre le dolió. Lo que estaba escrito en la expresión del dios no era ofensa. Era culpa y arrepentimiento. Atreus sabía que la mejor manera de comunicarse con este Kratos era en un lenguaje que él entendiera. Acciones, no palabras. Así que le había mostrado exactamente cómo se sentía acerca de todo lo que había sucedido durante el año que había pasado. La frustración, la ira, la humillación, la impotencia. Y Kratos no solo había escuchado, sino que también lo había entendido. El niño recordó. Un viaje con un hombre que había cometido muchos errores, tanto durante ese viaje como mucho antes. Un hombre que cargó con sus arrepentimientos, con sus errores, y que hizo todo lo posible por superarlos. Ser el dios que él elegiría ser, no aquellos que habían sido. Y ese hombre, a pesar de todas las diferencias, compartía un nombre con el hombre que tenía ante él ahora. Mi padre, continuó Atreus en voz más baja, es un hombre que cometió errores. Que hizo cosas horribles. Pero también intentó enseñarme a no cometer esos mismos errores. Que puedo ser mejor. Y tratar de ser mejor significa admitir cuando he hecho algo mal. Llevaba la disculpa en el rostro mientras lo decía. Dejé que esto pasara tanto tiempo y nunca te di la oportunidad de arreglarlo, o incluso de saber que me lastimaste. Kratos asimiló las palabras. No dijo nada durante un rato. Al ordenar sus pensamientos, Atreus tuvo que asumir. No me di cuenta de que eras tan frágil, murmuró más que habló. Pero incluso entonces, sentí que lo merecías por humillarme, admitió el dios. Ojalá estuviera orgulloso de lo capaz que eras, pero no tuve nada que ver con eso. Tú, tu padre. Le pareció una lucha decir las palabras. Admitir que esa persona no era él. Lo admirabas. Aprendí mucho de él. Algunas lecciones buenas, otras malas. Creo que, una de las lecciones más importantes, siempre fue terriblemente fuerte. Atreus ignoró el murmullo de aprobación de Kratos. Pero una vez me dijo que la fuerza de un arma viene de aquí, recitó, dándole un golpecito al musculoso dios sobre el corazón, pero solo cuando está templada por esto. El dedo se movió hacia la cabeza del hombre. A veces, ser fuerte no es suficiente. No voy a mentir, odio esas palabras. Era comprensible para un dios de la fuerza. La idea de que la fuerza era insuficiente iba en contra de todo lo que él era. Odio esas palabras. Pero, tal vez haya algo de sabiduría en ellas. Al ponerse de pie, Kratos parecía moverse con un cansancio que Atreus había llevado la noche anterior.
Tal vez mañana podamos entrenar juntos. Y yo pueda aprender a moderarme. El niño, el dios naciente, se sintió aliviado. Como si se hubiera quitado un peso de encima que había llevado innecesariamente durante tanto tiempo. Poético, teniendo en cuenta que esa era la parte del régimen de entrenamiento de Kratos que realmente había dado sus frutos hasta el momento. Pero tal vez a partir de ahora el resto tendría sentido. Si pudiera aprender algo activamente del entrenamiento, eso sería algo. Kratos incluso podría aprender una o dos cosas también. Pero esa ya no era la única carga que soportaba. Aún lo agobiaba una carga de arrepentimiento, y no permitiría que esta carga durara más de lo necesario. Desafortunadamente, Artemis no lo visitó, así que tuvo que hacer lo que pudo y esperar que fuera importante. Su cuchillo continuó tallando un trozo de madera, dándole forma gradualmente a un ciervo. Su animal sagrado. Artemisa dijo en voz alta. Lady Artemisa. Eso le pareció demasiado formal. Pero no sabía qué era lo correcto. No sé cómo funciona la oración ni cómo se supone que debo hacerlo. Madre y padre me enseñaron a no adorar a los dioses. Pero, si esta es la única forma en que puedo contactarte, quiero decirte que lo siento. Dejó la pequeña figura de madera en el suelo. Esta es mi ofrenda. Lo siento, realmente no sé cómo funciona esto. Y lamento lo que dije. Me enojé contigo y no lo merecías. Yo, ni siquiera estaba realmente enojado contigo, estaba enojado conmigo mismo. Eso solo lo empeora. Lo siento mucho y espero que puedas perdonarme. Sus ojos permanecieron cerrados. Deseando que ella lo escuchara, sin tener idea de cómo se suponía que todo esto funcionaría. Esperaba que cuando abriera los ojos vería la misma tundra maldita de la pelea con Kratos. Esperaba que no hubiera funcionado. Y entonces sintió alegría porque cuando abrió los ojos, vio a Artemisa. Sentada en silencio, sosteniendo la pequeña figura de madera. Ella lo miró, supo que él sabía que ella estaba allí, pero siguió sin decir nada. Artemisa, lo siento mucho por lo que dije y por qué lo dije. Escuché que peleaste con Kratos, ¿de verdad? Sí, confirmó él, aunque no era necesario. Ella podía ver el cráter tan bien como él. Seguí tu consejo, aunque me llevó demasiado tiempo hacerlo. Creo que las cosas podrían mejorar a partir de ahora. Al menos eso espero. Me alegro, dijo ella sin mirarlo mientras se aclaraba la garganta. Se me ha hecho notar que a veces puedo ser algo brusca y desconsiderada. Así que, en el espíritu de tu disculpa, lamento haberte causado problemas cuando podía ver que estabas pasando apuros. No sé qué te llevó a dejarte llevar hasta el límite, pero ¿quién soy yo para juzgar? Solo trata de no ser tan tonta en el futuro. Esa fue quizás la disculpa más desproporcionada que Atreus había escuchado jamás. Pero si eso significaba que podían superar esto, la aceptaría. En primer lugar, no esperaba una disculpa. Gracias. Le sonrió con torpeza y vacilación. Regresaré al Olimpo esta noche, pero te veré mañana. Asegúrate de descansar lo suficiente, ¿de acuerdo? Lo haré. En un instante, ella desapareció y él volvió a estar solo. ¿Y dónde había estado? Melinoe volvió a salir de su ilusión o lo que fuera que hacía cuando aparecía de la nada. ¿Puedo hacerte una pregunta? Preguntó Atreus mientras aparecía Melinoe. ¿Hay alguna razón por la que no quieras estar aquí cuando Artemisa esté? ¿Tenéis alguna enemistad que yo no conozca? Nada de eso, respondió Melinoe. Era evidente que era la única respuesta que iba a obtener, porque ella prefirió no entrar en detalles. ¿Cómo te sientes? Como si fuera un poco menos estúpido que ayer. Eso suena bastante bien. Se sentó, con una pierna cruzada sobre la otra para que no se le mojara la falda, en un tácito reconocimiento de modestia. ¿Por qué quieres aprender magia con tanta desesperación? Probablemente decía algo sobre él el hecho de que las dos personas que más le gustaban en este mundo también eran a menudo las más francas y directas. La forma en que llegué aquí es extraña y no recuerdo mucho de ella. Dejé a mi padre atrás. Quiero encontrarlo, pero no sé cómo. Siento que la magia podría ayudar. No sé si lo hará, pero es la mejor opción que tengo ahora mismo. Oh, me gustaría que tu razonamiento fuera más superficial que eso, se quejó la diosa Marimacho. Algo estúpido como querer ver chicas desnudas o algo así. Esto lo haría más fácil. ¿Por qué alguien querría eso? Oh, ¿no te gustan las chicas? No he dicho eso. ¿Qué son esas preguntas? Para empeorar las cosas, se rió de él. Eres adorable, pero luego su sonrisa desapareció.
Mira, te he enseñado algo de magia. Estoy segura de que si buscaras un poco, encontrarías a alguien capaz de enseñarte más. Así que no tienes que sentirte obligado, tienes otras opciones, y aunque espero que digas que sí, no es por eso que me ofrecí a enseñarte. ¿Por fin vas a decirme lo que quieres?, preguntó Atreus. Melinoe hizo una mueca. Probablemente sea muy peligroso. Así que no tienes por qué decir que sí. Ya he hecho cosas peligrosas antes, dijo sonriendo, como para tranquilizarla, para transmitirle su confianza de que, fuera lo que fuese, él podía manejarlo. No sirvió de nada para tranquilizarla, pero aún así dio su respuesta. Quiero que me ayudes a liberar a mi hermano. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx, 2 saludos. Capítulo 9. Apenas sabía los problemas que había atravesado nuestra familia antes de que yo naciera. Lo duro que había trabajado mi hermano mayor para reunir a mamá y papá. Si no lo hubiera hecho, yo no estaría aquí. Cuando todos parecían estar en su contra, perseveró. Murió docenas y docenas de veces. Espera, ¿qué?, preguntó Atreus. ¿Murió? Melinoe hizo una mueca. Fue, como puedes imaginar, como dioses de la muerte y de los muertos, la casa de Hades ha tenido una relación particular con el concepto. En el gran vestíbulo de entrada, las almas saldrían del charco de sangre que fluía desde el río Estigia para ser juzgadas por el señor Hades, y cuando nos abatieran, saldríamos de él también. Enteros e ilesos. Sonrió débilmente. Bueno, y un poco avergonzados. ¡Qué locura!, murmuró Atreus. No creía que ni siquiera los dioses pudieran volver de entre los muertos. Ah. Y de repente, deseó que no fuera así. Por otra parte, recuerdo que pensaba que los dioses no podían morir en absoluto. Podemos. Sus ojos reflejaban dolor. Un dolor que Atreus reconoció. Podemos, sin duda. Fue el apogeo de la guerra de las 3 facciones, como la gente terminó llamándola. O la Gran Guerra, depende de a quién le preguntes. Demonios, ángeles y los hermanos traidores de los ángeles, todos luchando por la supremacía. El inframundo, el mundo mortal, su cielo, todos se convirtieron en campos de batalla. 3 facciones, cada una de ellas lo suficientemente fuerte como para desafiar a los panteones, pero todo lo que podían hacer era guerrear entre sí. Su dios bíblico que se creía por encima de todos los demás. Los satanes a los que consideraba una plaga para la existencia. Los caídos definidos por su fracaso en vivir a la altura de los ideales que les habían sido transmitidos. No participé exactamente en la toma de decisiones sobre el tema, pero muchas otras facciones estaban felices de dejar que se suicidaran mientras luchaban entre sí. La casa de Hades, en particular. Al Olimpo podría haberle importado, pero nosotros teníamos nuestro deber y padre no era nada sino un sirviente del deber y el propósito. Madre y padre habían estado distanciados una vez. Fue complicado, pero basta con decir que madre se fue como un medio para mantener la paz entre nosotros y el Olimpo. Zagreus, mi hermano, cambió eso. Trabajó incansablemente y, finalmente, trajo a madre a casa y me tenían a mí. Sin embargo, todavía había un problema. Madre era del Olimpo y, nuevamente, para mantener la paz, se decidió que pasaría la mitad del año con la abuela Demeter en el Olimpo. Todos estaban felices. Incluso durante la guerra, esto continuó. Zagreus escoltaría a madre hasta el templo de Styx, nuestra salida al reino mortal. No pudo viajar mucho más lejos con ella. La misma fuerza que impidió nuestras muertes, también nos ataba al inframundo. Cuanto más nos aventurábamos, más débiles nos volveríamos hasta que Styx nos devolviera de donde pertenecíamos. Sin embargo, eso no impidió que Zagreus lo intentara. Se quedaría con ella hasta el final cada vez. Así es más rápido, dijo, pero en realidad todos sabíamos que solo quería pasar un poco más de tiempo con ella. Y entonces, un día... Hades, siento muchísimo haberte molestado de esta manera. Hades miró con enojo el conducto divino que emitía la resonante voz de Zeus en su lugar de trabajo. Continúa, Zeus. Algunos de nosotros tenemos trabajo que hacer. Oh, por supuesto, por supuesto. No te entretendré. Me preguntaba, ya sabes, no disfruto separar a mi hermano de su esposa, pero ¿cuándo estará de camino la querida Perséfone? Ya hemos pasado un par de días de lo habitual, ya ves, y Demeter puede ponerse bastante irritable cuando el rasgueo del pergamino cesó. Los ojos rojos que habían estado mirándola fijamente, de repente se llenaron de confusión, luego de preocupación. Se fue hace días. Como estaba previsto.
Zagreus hace mucho que regresó de escoltarla a la superficie. ¿Quieres decirme que no ha llegado? La respuesta del Señor de los Cielos, la última palabra transmitida al hogar de Hades no fue para su hermano Hermes. Con ese llamado, las comunicaciones cesaron. No es que Hades hubiera tenido interés en escuchar más. Nyx. ¿Dónde está? Encuentra a mi esposa. Era una orden que Lady Nyx hubiera seguido con gusto, pero su dominio gobernaba la noche. Sobre la oscuridad. Perséfone no estaba en un lugar así, o al menos en ninguno donde la conciencia de Nyx pudiera encontrarla. Había una búsqueda. Aquellos pocos cuyos deberes les permitían aventurarse más allá de la casa, las furias, Thanatos, buscaron lo mejor que pudieron. Hasta que, horas después, Thanatos descubrió la verdad. Era su papel, después de todo. Solo hay un Dios verdadero. Inscrita con la luz de lo sagrado en la pared de la que colgaba. Sembrada de más inscripciones de naturaleza mágica, para ocultar su presencia, para contenerla allí. La amable y maternal forma de Perséfone quedó mutilada. La habían mantenido con vida el tiempo suficiente para que los olímpicos, la casa de Hades, se dieran cuenta. Dejaron que su miedo creciera antes de que supieran la verdad. Parecía un incidente preparado. No era imposible que los ángeles la hubieran atacado. Era mucho más posible que los seguidores humanos de su dios hubieran buscado su muerte, con alguna ayuda. Era mucho más probable que se tratara de las acciones de los caídos o de los demonios, que intentaron dirigir la furia de los olímpicos contra su enemigo y convertirlos en otra arma para su guerra. Pero no resultó así. Lo que sucedió a continuación tal vez fue extrañamente poco característico de ellos. En lugar de unirse a la guerra, los olímpicos se volvieron aún más ferozmente aislacionistas. La mayor furia emanaba de Deméter, mientras infligía un invierno cruel al mundo. Pero incluso eso fue breve y pronto dio paso a la desesperación de una madre que vuelve a perder a su hijo. Y en cuanto a la casa de Hades, hermano, le dijo Melinoe a Zagreus mientras este se arrodillaba junto al charco de sangre. Zagreus, por favor, necesitas comer. No. No se movió. No la miró. En cambio, se quedó mirando sin pestañear la inmóvil superficie carmesí. No. Es una de nosotros. Volverá. En cualquier momento. Volverá. Nunca ha muerto antes. Será bueno para ella tener un rostro familiar de inmediato. Volverá. Se había negado a creerlo, incluso si sabía la verdad. Perséfone era su madre, la señora de la casa. Pero ella no era una de ellos. Era una olímpica, no estaba atada al reino de los muertos. Una vez que ella se fuera, eso sería todo. Y si Zagreb estaba en apuros, eso no decía nada de su padre. El dios de los muertos no se había aventurado a salir de sus aposentos desde que Thanatos le había comunicado lo sucedido. Todo lo que podía hacer era contemplar los cuadros. Había recuperado la alegría, aunque le costara demostrarlo. Él, Perséfone, Zagreo. Y otro que hizo después de que Melinoe naciera con la niña en brazos de su esposa. No habló. No había nada que decir. Ya había decidido lo que sucedería. Tal vez se parecía más a sus hermanos, a sus sobrinos y sobrinas, de lo que estaba dispuesto a admitir. Porque por muy seguro que estuviera de su deber y su propósito, por muy inquebrantable que fuera su enfoque, no podía negar la furia que ardía en su interior. Nunca en su existencia había experimentado un odio como ese. Por aquellos que le habían arrebatado su amor. Pero fue su deber lo que lo salvó de seguir el camino de complacer ese odio. Nunca podría traicionar su propósito, permitiendo que el dios de los muertos se convirtiera en un traficante de muerte. Ese no era su lugar. Los dioses rara vez consideraban si había una vida después de la muerte para ellos. Por supuesto que no. Rara vez se consideraba que pudieran morir, y mucho menos lo que vendría después de eso. En ese momento, Hades esperaba que hubiera algo. Esperaba volver a ver a su querida Perséfone. Pero si no lo hacía, eso también estaba bien. No podía permitir que su propio odio existiera. Una última vez miró la pintura, a su familia. Un dios obediente, su fin está cerca, dijo una voz apenas familiar pero completamente desagradable. ¿Pero puede el muerto mentir eternamente? ¿Final predestinado? Ninguna muerte puede morir. Las parcas. Las condenadas hijas de Nyx. Hacía mucho que habían dejado de presentarse por completo, especialmente cuando daban sus horribles profecías. Nadie se mostraba receptivo a ellas, especialmente cuando no se las pedía. Déjame. Aquí no hay nada para ti y no tengo paciencia para los embusteros. ¿Engañadores? No.
Nuestras palabras siguen siendo ciertas. Insistió una voz. El único que te miente eres tú mismo. No nos hagas caso. Sabemos lo que harás. El dios barbudo y de piel pálida gruñó frustrado. No me importa lo que digas saber. No deseo una audiencia. La habitación quedó en silencio. No tenía idea de si eso significaba que realmente se habían ido. Las hijas de Nix eran criaturas caprichosas. Pero, con la distracción momentánea, se le permitió un breve momento de claridad que lo vio dejar un mensaje para sus hijas. Entonces, con toda la furia disponible, todo el poder dentro de su ser, lo volvió todo hacia adentro. Lo volvió todo contra sí mismo. La casa de Hades era la sede de su poder. Donde estaba en su punto más fuerte. Y así, el proceso tomó horas. Horas de quemarse hasta las cenizas, permaneciendo en silencio mientras ponía fin a su propia existencia. Padre. Solo para que él emergiera del charco de sangre. El fluido viscoso que brotaba de él mientras se levantaba vio a su hijo mirándolo, desconcertado. No entendía. Era cierto que aquellos atados a la casa reaparecerían aquí, pero él era la casa. Él la controlaba. Él era el único a través del cual todos estaban atados a... Dios tonto. Maldito iluso. Tan obediente que tiene defectos. Silencio. Su poder revitalizado se extendió por toda la casa. Ya basta. Tus profecías son falsas. Tus rimas insípidas no tienen ningún valor. ¿Valor? No, nunca lo tuvieron. Solo contamos ofertas de futuros. No cambiar las verdades en medio. La verdad permanece, continuó el primero de los tres. El dios de los muertos no tendrá herederos. Los herederos son herederos que recibirán lo que les pertenece, de quienes pagaron su último pasaje. Hablaron con acertijos como siempre lo hacían. Pero en este caso, hablaron para aclarar lo que su profecía realmente predijo. Hades no lo había entendido cuando se lo dijeron por primera vez, pero ahora lo entendía. Pensó que el nacimiento de Zagreus era imposible ya que Hades estaba destinado a no tener herederos. Eso no quería decir que no tendría hijos, sino que nunca transmitiría lo que era suyo. Ni sus posesiones, ni su posición, ni su deber, ni su papel. Hades era el dios de los muertos. Y como dios de los muertos, no se le permitía morir. No se le permitía renunciar a su deber. Él. No. Como tantos otros antes que él, Hades se negó a aceptar una profecía. Una verdad inaceptable que se estrellaba contra su voluntad de creer en cualquier otra cosa. Él no era un mortal sin poderes, ni siquiera una deidad menor. Él era Hades. El señor de los muertos. Ningún grillete lo sujetaría si él no lo deseaba, ni siquiera el destino. Y entonces hizo lo único que se le ocurrió hacer en ese momento de negación fría y furiosa. Destruyó lo único que podía vincularlo a este reino. A esta casa. El tártaro se sacudió con todo su poder desatado sobre el estanque y sus alrededores, la estructura se hizo añicos y se derrumbó bajo la fuerza de su poder divino, dejando que el río Estigia siguiera fluyendo, desconectado de la casa por completo. Y, aún así, Zagreus se limitó a observar cómo la sangre goteaba del destrozado edificio de mármol. Se giró para ver la ira de su padre. Un rostro que hacía tiempo que había dejado de asustarlo. Padre, ¿por qué hiciste eso? Madre iba a volver. Los habitantes de la casa habían llegado y estaban allí para presenciar cómo el señor Hades arrojó a su hijo contra la piedra sin oponer resistencia y luego lo arrojó al otro extremo de la habitación. Una nube de oscuridad atrapó al príncipe antes de que pudiera golpear la pared. Señor Hades. ¿Qué estás? Preguntó Nix, solo para ver el arrepentimiento en sus ojos por lo que ya había hecho y callarse. Nix dijo solemnemente, cuida la casa. Una vez más, el dios de los muertos volvió su furia hacia el interior, inmolándose. Zagreus, incluso después de haber sido golpeado tan brutalmente, todavía trató de llamar a su padre junto a su hermana. Todavía trató de avanzar, de detenerlo de alguna manera. Solo Nix los retuvo y evitó que quedaran atrapados en la pira autoinfligida de Hades. La carne se quemó, chamuscó, ardió y se desmoronó. Y aún así él permaneció de pie. Sus órganos se licuaron y se derramaron, pero él seguía en pie. Su cuerpo quedó reducido a nada más que huesos. ¿Y Hades aún seguía en pie? ¿Por qué? Preguntó, sin pulmones para respirar, sin labios para formar palabras y aún así habló. ¿Por qué? La pregunta era obvia. Y la respuesta, como siempre, vino de una fuente no deseada. ¿Crees que por la sangre te perdonaron la vida? Dijo el primero de los hados. Por ella quedó atrapada tu casa.
Por ti quedaron atados allí. Es como lo predijeron los hados. Por el deber estás limitado. Tu triste destino es autoinfligido. Desesperación. Desesperación abrumadora. No fue culpa de la profecía lo que lo atrapó allí. No fue la profecía la que dictaría el camino que se le presentaba. Fue él mismo, el tonto que había aceptado su papel con los dientes apretados y lo había asumido a pesar de todo. Había llevado sobre sus hombros el peso de su posición, sus éxitos y sus muchos, muchos fracasos. Había seguido adelante con esfuerzo a pesar de todo porque eso era lo que era. Y era lo que seguiría siendo, sin importar lo poco apto que se hubiera vuelto. La única prueba que necesitaba era el lamentable estado de su cuerpo, que se mantenía unido solo por su voluntad de seguir adelante. Todo lo que haría falta para que esto terminara, para unirse a su esposa donde quiera que estuviera, sería dejarlo ir. Pero no pudo. Se giró. Miró hacia lo que quedaba de su casa. Vio a su hijo. Nix lo había retenido para evitar que se acercara. Miedo. Por él. Por su padre. Si no fuera por él. Levantó un brazo esquelético. Tomen al príncipe, encadénenlo en los pozos del Tártaro. Padre. Gritó Melinoe. Señor Hades. Exclamó Megaera. Si le parece bien, nos encantaría confinar al príncipe Zagreus en sus aposentos. El poder del dios muerto fluyó una vez más hacia afuera, cubriendo el salón con una furia rencorosa que aplastó las voluntades recalcitrantes que se encontraban debajo de ella. No daré órdenes dos veces y, como puedes ver, señaló el estanque en ruinas detrás de ellos, ya no hay segundas oportunidades. Acobardada por un momento, Megaera se llevó al aturdido Zagreus y le dijo en voz baja unas palabras que solo él podía pronunciar. Resolveremos esto, Zag. Una vez más, Lord Hades se movió para sentarse detrás de su escritorio. De regreso a donde pertenecía. Donde permanecería hasta el final. Todos. Regresen al trabajo. Y silenciosamente, su rabia, su rencor, crecían. Una llama venenosa e inextinguible, capaz de consumir a quienes se habían ganado su ira. El relato de Melinoe dejó atónito a Atreus. Lo siento mucho. Se sintió débil, absurdamente débil. Pero era algo. Una forma de transmitir su compasión. A menudo, las palabras floridas eran menos importantes que los sentimientos expresados genuinamente. Ni siquiera puedo imaginar cómo fue pasar por eso. Recordó a medias algo que su padre había dicho. Que nada bueno venía de las parcas. Tal vez eso era lo que quería decir. ¿Qué pasó después de eso? Cuando mi padre volvió en sí, la guerra ya estaba terminando. Un gran punto muerto. Nadie consiguió nada excepto arrebatarnos a nuestra madre. Zagreus, nunca dejó libre a Zagreus. Resopló y sacudió la cabeza. Supongo que esa parte era obvia. Te pedí que me ayudaras a liberarlo después de todo. Sé que las furias lo intentaron. Yo lo intenté, una vez. Su mano de carne y hueso recorrió el aparato ortopédico que marcaba el origen de su espectral brazo izquierdo. Nix lo cuida ahora. Pasa tiempo con él. No se merece esto. Nunca lo mereció. ¿Acaso llegó a llorar a mi madre? Ni siquiera se había dado cuenta de que ella realmente se había ido cuando mi padre. Mucho mayor que él. Más capaz que él. Más cosmopolita que él. Nada de eso importaba cuando alguien luchaba frente a él y necesitaba ayuda. Abrazó a Melinoe mientras ella se recomponía, antes de soltarla de nuevo. Quiero ayudar. Lo hago. ¿Pero cuál es tu plan? Nunca renunciaría a la parte de sí mismo que decía que si alguien necesitaba ayuda y él podía ayudar, entonces debía hacerlo. Así era como su madre lo había criado. Pero su padre no se equivocaba en cuanto a que el sentido práctico no podía ignorarse. Tu padre suena bastante aterrador y suena como, quiero decir, lo intentaste una vez y no salió bien. Lo sé. Aprendí de mis errores. Tengo un plan, aliados, y mi padre, sin saberlo, nos dio una oportunidad. Todo lo que necesitamos ahora es enseñarte lo que necesitas saber y podré recuperar a mi hermano. Atreus dudó, la voz de su padre gritaba en su cabeza. Necesitaré más detalles, dijo para calmar la voz. Pero te ayudaré, en principio. La linda muchacha le sonreía agradecida y el recuerdo de la voz de su padre refunfuñando y llamándolo tonto. Así que le pareció un buen compromiso. Mundos tras mundos de distancia.
Las espadas encadenadas arrancaron escamas de la carne dracónica, arrastrando a una poderosa bestia hacia abajo, hacia la pared de un acantilado, que se partió y se desmoronó sobre el monstruoso lagarto. Medio enterrado, el dragón otro salió de debajo del desprendimiento de rocas y miró fijamente a quien lo había herido. ¿Tenemos un acuerdo? ¿O debemos continuar con esto? El dragón no tenía la capacidad de hacerlo, pero aún así parecía burlarse de todos modos. Asintió petulantemente y se arrastró por los acantilados para descansar sobre ellos, lamiéndose las heridas en sentido figurado. Y tal vez literalmente una vez que Kratos le diera la espalda. No es que al antiguo dios de la guerra le importara el orgullo herido del dragón. Uf. Está bien. Dijo Mimir sin aliento, a pesar de que le faltaban pulmones para respirar más de lo normal. ¿Podemos decir que ya terminamos de luchar contra dragones? Realmente me gustaría terminar con la lucha contra dragones ahora. Este fue el último, confirmó Kratos. No conozco a ninguno más y no quiero perder el tiempo buscándolos. 3 serán suficientes. Oh, sí, basta con decirlo. Bastardo loco. Entonces, ¿qué pasa ahora? Tú conoces estas tierras mejor que yo. Cuéntamelo. Supongo que así es como va la cosa, ¿no? Te ruego que dejes de luchar contra los dragones y todos ustedes debemos seguir adelante, dijo la cabeza en una imitación útil, pero en cuanto te has saciado todo eso, Mimir, el hombre más inteligente del mundo, por favor dime qué debo hacer a continuación. Kratos arrancó la cabeza de su cinturón y miró a Mimir a los ojos. ¿Has olvidado lo que está en juego, Mimir? La cabeza hizo una mueca. Sí. Supongo que lo hice. Lo siento, hermano. No voy a mentir, rebotar sobre tu trasero mientras saltas por ahí luchando contra dragones no ayuda mucho a mi capacidad de filtrar cosas que no es necesario decir. Pero eso estuvo fuera de lugar de todos modos. Milímetros. Y entonces, tal vez los hermanos Uldra ya tengan algo preparado para nosotros. Llevamos meses en esto de la caza de dragones. Esta tarea ha llevado más tiempo del que esperaba. Sí, ese segundo nos dio largas. Pero bueno, piénsalo, les hemos dado a Brock y Sindri tanto tiempo que si no tienen nada que mostrar. Mimir se quedó en silencio, ya que optó por terminar la frase de otra manera. ¿Tendrán algo para nosotros, hermano? Estoy seguro de ello. No esperaban que el lago de los 9 se hubiera congelado para cuando regresaron. Pero, según Mimir, eso era el invierno Fimbul. No solo eso, la serpiente del mundo había desaparecido del lago. Se sospechaba que había comenzado a hibernar para escapar del frío. Sin embargo, su verdadero destino estaba extrañamente silencioso. Cuando entraron en el templo de Tyr, no se oía el sonido de un martilleo constante. Había llamas, pero solo las de los braseros rugientes que mantenían el espacio cálido a pesar de las gélidas temperaturas del exterior. El Fimbulwinter podía haber sido formidable, pero no podía compararse con el frío de Eleim y el espacio del templo seguía siendo cómodo incluso allí. No están aquí, observó Kratos sin necesidad. Era evidente. Quizás dejaron una nota. El dios miró detrás del mostrador de la tienda de Uldra y encontró una carta dirigida a alguien. El griego hizo una mueca, sacó el local de su cinturón y señaló la carta. Léela. Considerando su situación, Mimir optó por no mencionar lo perdido que estaba Kratos sin su hijo. En lugar de eso, hizo lo que tan amablemente le habían pedido que hiciera. Dice que se han mudado a una nueva ubicación, pero que aparecerán de vez en cuando para ver cómo está. ¿Debemos esperarlos aquí? No. No esperes. La voz familiar y casi sin aliento llegó desde atrás de ellos. Sindri apareció en una habitación que antes estaba vacía con las manos en las rodillas. Uf. No esperes. ¿Ves? Brock dijo que estaba paranoico por registrarme tan a menudo, pero, ¿sé lo gruñón que eres? Señor, irritable. Puedes ser impaciente, pero eres un hombre ocupado. Dios mío, así que es totalmente comprensible. La caza de dragones tomó más tiempo del que esperábamos. Supongo que tienes algo que mostrarnos. Absolutamente. Confirmó el enano con una sonrisa, con las manos orgullosamente apoyadas en las caleras. Mira qué pequeña maravilla. Una vez más, de la nada, Sindri sacó un objeto pesado, aproximadamente del tamaño de la cabeza de Kratos. Esa piedra que nos diste, muchacho, era algo especial.
Pero lo que hemos hecho es aislar las propiedades especiales que comparte con el reino entre reinos que protegen al portador, y su resonancia armoniosa con las ramas del árbol del mundo, para forjar un vínculo simpático que te permite... Sindri tomó sabiamente el gruñido amenazador de un dios como una instrucción para acelerar su explicación. Puedes usarlo para viajar a cualquier rama de Yggdrasil en cualquiera de los 9 reinos. Es como un puente Bifrost portátil. Tu templo de Tyr personal. Eso es precisamente lo que necesitamos para cualquiera que sea nuestro próximo paso, Sindri, dijo Mimir. Y aún así permitirá viajar con seguridad más allá de las ramas del árbol, afirmó Kratos más que preguntó. La piedra fue hecha para eso y no la hemos manipulado. No debería haber ningún problema. Gracias. El enano parpadeó. Bueno, vaya, gracias de verdad. Brok nunca va a creer esto. Tú, Kratos, eres muy bienvenido. Con un gesto de señas, guió al dios y se dirigió a la rama del árbol del mundo dentro de la tienda. Ahora, vamos, hay alguien con quien querrás hablar, y también podrías venir a descansar un poco con nosotros en nuestro espacio de trabajo actual. El Fimbulwinter no es el fenómeno meteorológico más hospitalario, ya sabes. Sosteniendo la piedra, la puerta al reino entre reinos se formó y se abrió, permitiendo que los 3 pasaran y luego se dirigieran rápidamente a donde necesitaban ir. Bienvenidos a mi dulce hogar, anunció Sindri cuando llegaron a la agradable morada en las ramas del árbol del mundo. Bueno, técnicamente somos solo inquilinos, pero el propietario no ha recibido ninguna queja ni ha amenazado con echarnos, así que creo que allí estamos a salvo. Hola. Kratos miró hacia abajo y vio un pequeño roedor. No era ni de lejos la cosa más extraña que el dios griego había visto jamás, así que lo saludó con un gruñido. Un hombre de pocas palabras. Tal como te describieron, maestro Kratos, continuó la ardilla. Soy Ratatosk, el guardián del árbol del mundo. La ardilla seguía hablándole, por lo que Kratos supuso que debía haber sido por alguna razón. Sindri, ¿creías que este era el que debía hablar? Ah, sí, lo siento Ratatosk, él solo es, algo así como, esto. Pero eso no tiene nada de malo. Añadió apresuradamente el enano. Podríamos debatir, murmuró Mimir. No pasa nada. Puedo entender que el estrés de las circunstancias provoque un poco de fricción, les aseguró la ardilla. Resulta que hay algo que deberíais saber, maestro Kratos, algo que espero que os tranquilice, al menos un poco. Hace varios meses vi a un niño pasar por este reino. Atreus. ¿Lo viste? Preguntó Kratos. Sí, lo hice. Por tu bien seré breve. Su cuerpo chocó contra el árbol, muy por encima de nosotros. No sé si el destino le sonrió o lo despreció, ya que entonces el árbol pareció envolverlo en su corteza antes de enviarlo a lo desconocido. Ni siquiera puedo adivinar dónde podría haber terminado, o si terminó en algún lugar. Si no tiene esto, dijo Kratos mientras sostenía el dispositivo que ahora contenía la gema de la unidad. El árbol protege, maestro Kratos. No puedo entender por qué, pero se dignó mantener con vida a tu hijo. Nunca lo habría dicho. Nunca habría reconocido la posibilidad. Pero había un nudo de tensión creciente dentro de Kratos, un miedo de que su búsqueda estuviera condenada al fracaso desde el principio. De que Atreus ya se había ido. Y en un solo momento sintió que ese nudo se deshacía mientras experimentaba la esperanza de que realmente podría reunirse con su hijo. Esta es una buena noticia. Gracias, ardilla. Mimir dejó escapar un sonido de sorpresa. 2 gracias en un solo día. Este es un día para la historia. Aunque Ratatosk no se lo tomó tan bien. Bueno, de nada, pero sabes mi nombre. Te lo acabo de decir. ¿Y Sindri también lo dijo? No me importaría mucho, Ratatosk, le dijo Mimir con un suspiro. Es así como es. No te creerías lo que tuvimos que pasar para que dejara de llamarme cabeza. Mimir. ¿Has perdido peso? Intentó decir la ardilla a modo de saludo. Sí, la mayor parte. Bueno, estaré por aquí, dijo el guardián del árbol mientras se alejaba corriendo. Mientras lo hacía, Kratos movió en otra dirección, hacia el tronco del árbol del mundo, preguntándose si podía ver el lugar donde Atreus podría haber golpeado. Entonces, ¿es hora de decidir los próximos pasos? Le preguntó Mimir al dios de piel cenicienta. Si el enano dice la verdad, ahora podemos viajar a cualquier reino. Skidbladnir ya no está fuera de nuestro alcance.
Sí, no es fácil de conseguir, pero ya es posible, si me permites el juego de palabras. Tendremos que dar una vuelta por Vanaheim si queremos encontrarlo. ¿Y qué era lo otro? Preguntó Kratos. Otro, hermano. Antes de comenzar nuestra cacería de dragones, explicó Kratos, mencionaste que tenías un método a través del cual podríamos darle a la búsqueda una probabilidad mucho mayor de éxito. Ah, sí. Lo hice. Bueno, esa también es una posibilidad, pero no sería mi sugerencia para el próximo elemento en nuestra lista de adquisiciones. Una vez más, Kratos sacó la cabeza de su cinturón para mirarla a los ojos. Mimir, habla claro. La cabeza soltó una bocanada de aire. Bien. Sencillo. De acuerdo. Bueno, déjame decirte desde el principio que no creo que aprecies este plan, pero es lo mejor que tengo para aumentar la posibilidad de salvar a tu hijo. Mimir. Necesitamos saber en qué parte del reino intermedio vale la pena buscar. Y se me ocurre un tipo que podría brindarnos esa capacidad. Alguien con la capacidad de previsión que le ha permitido permanecer intocable en la batalla. Heimdall de los Aesir.